donde compartiremos el anuncio del alivio fiscal para profesionales monotributistas, autónomos y pymes. Contamos con la destacada presencia del señor Ministro de Economía de la Nación, doctor Sergio Massa. El Administrador Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castañeto. El Director General de Aduanas, Guillermo Michel. El Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren. La Presidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, doctora, contadora pública y licenciada en Administración, Gabriela Russo. Y la Secretaria del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, doctora, contadora pública, Silvia Aveledo. Se encuentran además presentes profesionales matriculados del Consejo, autoridades y miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federaciones, consejos y colegios profesionales, cámaras pymes, autoridades de la aduana y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, autoridades de la JIP, IGJ, ARBA, de la UIF, del Tribunal Fiscal de la Nación, decanos y rectores de universidades, instituciones profesionales, señoras, señores. En primer término, compartiremos las palabras de la Presidenta del Consejo, la doctora, contadora pública y licenciada en Administración, Gabriela Russo. Muy buenos días. Señor Ministro de Economía, doctor Sergio Massa, señor Administrador Federal de Ingresos Públicos, contador Carlos Castañeto, señor Director General de Aduanas, doctor Guillermo Michel, señor Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, doctor José Ignacio de Mendiguren, señora Secretaria de este Consejo, doctora Silvia Aveledo, público que nos visita, autoridades de este Consejo y de otras entidades profesionales, autoridades gubernamentales, académicas, funcionarios públicos, colegas matriculados que hoy nos acompañan, señoras y señores. Estamos muy contentos hoy de poder recibirlos, de darles la bienvenida a nuestro querido Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, institución que tengo el orgullo de presidir por ser referente y líder en el ámbito de las ciencias económicas, no solo en esta ciudad, en Argentina, sino también en Latinoamérica. Institución que nuclea a más de 70.000 profesionales, contadores públicos, licenciados en Administración, en Economía y actuarios, que trabajan día a día acompañando a miles de contribuyentes, especialmente las pymes. Hoy va a haber anuncios para las pymes y, como siempre lo digo, investigaciones de todo tipo dan cuenta que somos los contadores y los profesionales de ciencias económicas las principales fuentes de información y de asesoramiento de las pymes y empresas en general. Este Consejo desarrolla permanentemente vínculos con los distintos gobiernos y organismos públicos que tienen relación con nuestro quehacer profesional, entregando propuestas, proyectos, ideas, participando con nuestra opinión técnica, siempre con el objetivo de beneficiar no solo a los profesionales que representamos, sino a la sociedad en su conjunto. En este sentido y en este marco es realmente una alegría contar con la visita y la presencia de nuestro Ministro de Economía, Sergio Massa, y que haya elegido y aceptado nuestra sede, este Consejo, para dar anuncios que justamente tienen que ver con la vida de nuestros profesionales y con las pymes que asesoramos. Temas que venimos presentando desde hace un tiempo, sobre todo lo que hace a las retenciones que sufrimos los profesionales en el impuesto a las ganancias, tema que venimos presentando desde hace un tiempo, como así también lo que hace a nuestro merecido descanso durante el mes de enero. Por eso quiero aprovechar
quiero aprovechar, ahí también, ya lo dijimos. Feria fiscal, sí. No, esto tiene que ser una decisión permanente, por supuesto. Bueno, por eso quiero aprovechar para agradecer que nuestras propuestas, nuestras presentaciones, primero hayan sido escuchadas y segundo que hayan sido receptadas y que hoy haya anuncios concretos sobre estos temas. Realmente es una alegría y esto nos da impulso para que desde nuestra institución sigamos trabajando en este vínculo institucional que nos une para seguir apoyando, presentando propuestas tanto de reforma tributaria como de otras cuestiones que hacen a las ciencias económicas. Así que muchísimas gracias por estar en nuestra casa, en nuestro querido consejo, gracias a todos los presentes y realmente una alegría que podamos lograr avances en materia del ejercicio de nuestras profesiones y que se dé apoyo a nuestras queridas pymes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a continuación compartiremos las palabras del director general de aduanas, Guillermo Michel. Bueno, buen día para todos. Gracias, Gabriela, por la invitación. Gracias, ministro, administrador. Silvia, que si saben es empleada de la aduana también, además de estar en el Consejo Profesional, y al Vasco. Bueno, antes de avanzar un poco en él, ¿se ve la presentación? Ahí está. Antes de avanzar un poco en las medidas que voy a plantear un poco en general y que luego el administrador va a desarrollar en particular, me gustaría hacer un análisis desde la visión nuestra como administración tributaria y de las cuestiones que tenemos que mejorar a futuro, pensando sobre todo en el vínculo con los profesionales. Nosotros somos conscientes que esto que vamos a presentar hoy son medidas de la coyuntura actual que tenemos que dar, así como avanzamos en el alivio fiscal a los trabajadores, a los jubilados. También tenemos que avanzar en medidas de alivio fiscal a los profesionales, a los autónomos, a las pymes, pero no perdemos de vista que tenemos que trabajar, y lo estamos haciendo, en una cuestión vinculada a la reforma integral que tantas veces se dice de la matriz tributaria. Y en eso me gustaría un poco hacer hincapié en las experiencias recientes que tuvimos, que evidentemente, tal vez, y me hago cargo de lo que digo, por la soberbia de los que trabajamos en el Estado, no nos dimos cuenta que es fundamental trabajar con el sector privado en estos cambios que queremos implementar. En particular, voy a hacer un caso que mucho se discutió cuando se discutió la reforma del 2017, la 27430, se quiso avanzar en algo que siempre desde el Consejo Profesional, de los abogados, decíamos que había que reducir la carga fiscal sobre las sociedades y gravar a los dividendos. Y lo que no se dio cuenta el Parlamento y el Ejecutivo en ese momento fue que llevamos a un absurdo de casos donde por no gravar los dividendos se generaron casos de doble no imposición, donde terminaba pagando más una pyme de Rafael Calzada que una multinacional con sede en el exterior, porque justamente los convenios de doble imposición no le permitían pagar. Y eso fue un error totalmente... fue un error que se llevó adelante desde el Ejecutivo, pero también fue un error por no poder comunicar e interactuar debidamente con los profesionales, porque si lo hubiéramos trabajado entre todos podríamos haber evitado ese error, que de nuevo, no quiero remarcar sobre lo político, fue un error estrictamente técnico. Así que es creo que la tarea que nos tenemos que dar. Yo entiendo y estoy convencido que el ministro Massa, que el futuro presidente a partir del 10 de diciembre va a trabajar en Yo
convencido que va a trabajar en algo que él viene planteando, ¿sí? No creo en los grandes títulos de reformas tributarias, creo en algo totalmente disruptivo que ha implementado, que lo han reclamado todos. El régimen cedular para el impuesto de la cuarta categoría para ganancias de trabajadores y jubilados es algo totalmente disruptivo, es algo que yo cuando arranqué acá en el año, las primeras reuniones en el 99, 2000, lo veníamos discutiendo creo entre todos y el ministro lo está llevando a la práctica, creo que es algo que vino para quedarse, es una política de Estado y no creo que nadie lo pueda modificar en el futuro. También tenemos otras propuestas para seguir trabajando, además de estas de coyuntura. Ya tenemos lista la implementación de la unidad de valor tributaria para modificar el piso penal de la ley penal tributaria, que hoy, sobre todo para cualquier pyme, tener que someterse a un juicio penal por una deuda, por un caso de una determinación de oficio, una evasión de 1,5 millones de pesos es casi absurdo, lo hace gastar en abogados, lo hace gastar en contadores, en costas legales, con lo cual también tenemos lista esa reforma. Pero fundamentalmente lo que nos tenemos que plantear no es solo la matriz tributaria a nivel federal, sino que la mayor inconsistencia, creo yo, que tenemos es todo lo que tiene que ver con los tributos y tasas provinciales y municipales. Estamos cansados de escuchar cuando nos dicen las 165 impuestos, las 165 normativas, pero lo que perdemos de vista es que la gran mayoría tiene que ver con códigos fiscales provinciales y normas de tasas municipales. Creo que en eso tenemos que trabajar. Hoy si miramos, la incidencia del impuesto de las ganancias efectivo sobre la venta de las empresas es solo del 2,44% y cuando ve cualquier tasa de ingresos brutos más baja es del 3%, con lo cual creo yo que lo que tenemos que trabajar en una cuestión de un nuevo pacto fiscal y una nueva armonía fiscal es en el esquema de códigos fiscales provinciales y lograr la unificación de un código fiscal provincial sin perder de vista la potestad tributaria de cada provincia, tratando de unificar la normativa para que sea más fácil a todos los profesionales aplicar el código fiscal. Eso lo viene trabajando bien el administrador federal, lo está trabajando, estamos trabajando en una serie de propuestas, pero que creo que hay que llevarlas a la práctica a partir del 11 de diciembre. Bueno, y voy a hacer una simplificación, esto para el público como ustedes es muy fácil lo que vamos a mencionar, pero para hacer un poco de hincapié, el alivio fiscal con los profesionales autónomos tiene que ver un poco con 3 escenarios. El primero, prorrogar el aporte de la parte del CIPA, del aporte personal de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, a partir de marzo del año que viene. Eso les va a permitir disponer de mayor capital de trabajo en estos meses. También con el IVA de las posiciones de septiembre, octubre, noviembre y diciembre se va a postergar a partir de marzo. Y algo que creo que sí has reclamado, que no sé cómo no lo dijiste, Gabriela, antes, porque es algo que sí lo que trabajaste, que lo peleaste mucho. No te escuché, perdón. Es actualizar la retención de la resolución 830 de, si no me equivoco, si no me equivoco, son 16.830 pesos. Hoy el piso no imponible, el mínimo no imponible, pasaría a 160.000. Así que bueno, es algo que por lo cual Gabriela viene peleando hace mucho, ¿no? Acá tienen un poco el universo beneficiado, son 337.000 profesionales y prestaciones de servicio y 364.000 autónomos comerciantes. Quedan fuera de este beneficio los autónomos que son directores de sociedades anónimas, que son CEO, gerentes de banco, etcétera, que entendemos que tienen una situación económica que les permite afrontar con sus obligaciones. El segundo punto tiene que ver con el monotributo. Si bien no tenemos facultades legales para actualizar las escalas, lo vamos a hacer de manera indirecta o de manera ad hoc, suspendiendo las exclusiones por límite de facturación hasta enero del año que viene y suspendiendo la baja automática por falta de pago, con lo cual van a poder seguir con este régimen hasta enero del año que viene. Bueno, y esto les va a impactar de manera directa e indirecta. De manera directa al amigo Marcelito Fernández, a Rosato con
con el tema del plan de pago PYME y a todos los contadores porque van a tener más trabajo, imagino que van a facturar más generando el plan de pago. ¿Ah, no? Ah, bueno. Van a tener un plan de pagos para regularizar el stock de deuda de agosto. Ahí tienen las características, 120 cuotas mensuales. Va a permitir incluir planes caducos y va a tener una tasa de interés preferencial para las pymes que es el 70% de la tasa actual. Eso les va a permitir a las pymes fundamentalmente reconstituir el capital de trabajo para poder afrontar las obligaciones de estos meses. Ahí tienen un poco los números que después... Ahí tienen un poco los números de cómo impacta por segmentación de contribuyente, tanto a nivel de cantidad de contribuyentes como stock de deuda. Eso es un dato que es más para la prensa que para nosotros. Y lo que tiene que ver con algo que ya mencionó Gabriela, el tema de la feria fiscal lo va a desarrollar el administrador federal Carlos Castañeto, que es una buena noticia que él viene trabajando hace mucho tiempo. Y lo que sí me gustaría dejar planteado, que estamos enviando un proyecto de ley, es este esquema de régimen simple, que es algo que viene siendo reclamado por todos los profesionales, que es evitar el salto al vacío del régimen del monotributo al régimen general de responsable inscripto en el impuesto al valor agregado o de responsable en ganancias. ¿Qué tenemos pensado? Que en realidad ya lo tenemos trabajado, pero vamos a enviar el proyecto de ley la semana que viene y la Comisión de Presupuesto y Hacienda que conduce o que preside Heller lo va a convocar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Colegio de Abogados, un esquema para simplificarle la vida a todos los profesionales. O sea, nosotros lo que tenemos que apuntar es hacerle la vida fácil a la persona que paga impuestos. Con lo cual tenemos pensado subir el piso de facturación y en ese rango que paguen un porcentaje respecto de sus ventas, haciendo una única declaración jurada que incluya el componente de seguridad social, de IVA y de ganancias. Entendemos que eso es algo que podemos trabajar y que les puede simplificar la vida a muchos profesionales, pero de nuevo, para evitar errores del pasado, lo vamos a trabajar y vamos a obtener una media sanción en consenso con a quienes les impacta la medida, que es básicamente a los profesionales. Así que bueno, muchas gracias y gracias por la atención. Muchas gracias al administrador, al director general de Aduanas, Guillermo Michel. Y el momento sigue ahora de compartir las palabras del administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Castañeto. Bueno, buen día a todas y todos. Buen día, señor ministro, presidenta del Consejo, Silvia, Guillermo, Vasco. ¿Vasco? ¿Dónde estás? Ah, no te veo. A todos los presentes y, bueno, me parece que fue muy claro, Guillermo, con toda la explicación. Lo que hicimos desde que Sergio agarró el Ministerio de Economía y a mí la responsabilidad de la AFIP es tratar de tener una mesa de diálogo con todos los sectores, no tomar medidas improvisadas, sino medidas consensuadas. Venimos dialogando constantemente, escuchamos, trabajamos en conjunto, si hemos dejado algunas resoluciones sin efectos, como la 4838, que era un trabajo que hacían los profesionales de ciencia económica que no tenía sentido, también una modificación de la 2000, con el pedido de devolución de IVA, y así sucesivamente vamos escuchando al Consejo, a los colegios, a todos a las pequeñas y medianas empresas. Creo que todas las medidas que se han tomado en este último tiempo y como dijo el ministro, después de una ardua negociación con el Fondo Monetario Internacional, recién ahora se pudieron tomar las medidas. A pesar de algunas críticas de la oposición, nosotros somos muy conscientes y, como decía Guillermo, que tenemos que tener progresividad en los impuestos. Y esta reforma tributaria tiene que ser así. Cuando recién Guillermo tiró un dato de 2,44, es lo que pagan las empresas.
hoy en ganancias tenés un 40% de recaudación de la cuarta categoría, que gracias al proyecto de Sergio desaparece la cuarta categoría. El 40% lo pagan las empresas y el otro 20% es venta de bienes muebles, inmuebles, etcétera. Digo, esto no es progresividad de impuestos. Desde el año 2016 al 2019 yo fui diputado y nos tocó votar todas leyes en contra de los pequeños contribuyentes y en beneficios de las grandes empresas. Entonces, el primer objetivo que me pidió el ministro era ser justo y equitativo, que paguen lo que tengan que pagar y que aquel que tenga menos ingresos pague menos. El otro día lo escuchaba Sergio, después de la media sanción de impuesto a las ganancias, con esta mirada y con este objetivo que lo pudimos cumplir en este año, y que estas promesas no son de campaña, por eso se envían los proyectos de ley al Congreso, que sean derechos. Ahora también hay que tener presente que a veces las leyes o no se reglamentan o las leyes se pueden volar de un plumazo, como pasó en más de una oportunidad. Así que yo no me quiero extender. Ustedes vinieron a escuchar al ministro de Economía y también al futuro presidente de la Argentina, Sergio Massa, que lo debemos acompañar porque ha tomado, como dice él, las riendas en un momento que estaba muy cómodo en el Congreso, como presidente de la Cámara, asumió un gran desafío y lo está cumpliendo con creces. Y no me quepa la menor duda que cuando sea presidente va a seguir cumpliendo con más cosas, porque si hoy lo hace como ministro de Economía, imagínense todos los derechos que vamos a seguir instaurando en la Argentina, la inclusión, la igualdad de oportunidades, un país para todas y todos, y no que simplemente, como vemos una oposición que están invitando a que irse de la Argentina, que es un país para no vivir. Vemos publicidades que hay que exterminar a nuestro espacio político, a nuestra ideología política más que todo, y el exterminio, saben lo que pasó en el mundo, ¿no? Sabemos la historia del exterminio. Nosotros pensamos las medidas con igualdad de oportunidades, con amor, con compromiso, y quédese tranquilo algunos gobernadores que dicen que no van a llegar los fondos de coparticipación, que el ministro ya tiene los números en la cabeza, las cuentas están, la recaudación están, y no vamos a tocar ningún fondo de coparticipación. Lo que les pido al Consejo y a todos que nos sigan ayudando, que nos sigan acompañando, que escuchamos, que trabajamos en conjuntos, y uno que viene del deporte, yo considero que las cosas no se consiguen solos, se consiguen en equipo. Así que si gana Sergio, ganamos todos, y si pierde Sergio, perdemos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora es tiempo de compartir las palabras del señor Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Bueno, Yo no hablé del tema de las vacaciones, por eso me olvidé. porque él no va a tener vacaciones. Bueno, en primer lugar, muy buen mediodía a todos, a todas. Gracias, Gaby. La verdad es que poder contarle a autónomos, a monotributistas, a nuestras pymes, algunas decisiones desde acá, desde la casa que a lo largo de estos años se ha transformado un poco en el cerebro de propuestas, de ideas, de iniciativas, de reclamos también hacia el sector público nacional. Para nosotros es una enorme oportunidad
y también de alguna manera un gesto de que ese trabajo que compartimos puede tener resultados concretos. Así que gracias, Gaby, y a todas las autoridades del Consejo por abrirnos la puerta, por invitarnos a poder compartir estas iniciativas en su casa. Quiero agradecerle también al secretario de Industria, al Vasco, y a las distintas entidades que representan pequeña y mediana empresa. Veo a Marcelo, veo a Daniel, veo a varios, pero centralmente el trabajo de la Secretaría de Industria, porque son días en los que tenemos que encontrar el equilibrio entre las dificultades que Argentina tiene por vivir la peor sequía de su historia en términos de ingreso de bienes y de alguna manera la decisión que tenemos de sostener los niveles de producción aún frente a esas dificultades. Así que gracias, Vasco, Marcelo, gracias a cada uno de los que trabaja todos los días para que el gremialismo empresario, que también es importante, tenga un nivel de articulación con la Secretaría de Industria, con el Ministerio de Economía, que nos permita que estas iniciativas además tengan la posibilidad de llegar a los beneficiarios. Como ustedes saben, estamos tomando algunas decisiones que tienen que ver con corregir situaciones que sequía de por medio, FMI con imposición de devaluación de por medio, afectaron capital de trabajo, poder de compra de la gente, afectaron el bolsillo y la capacidad de desarrollo económico de millones de argentinos. Y creemos que es nuestra responsabilidad encontrar mecanismos que de alguna manera los alienten a seguir trabajando, a seguir produciendo y a hacer un esfuerzo desde el Estado para facilitarles un poco la vida. Hace horas empezó a funcionar tal vez una de las medidas más progresivas que tomamos desde el punto de vista tributario, que es la devolución del IVA en canasta básica. Y me gustaría contarles y compartir con ustedes y con quienes nos están viendo, ya hay más de 3.300.000 argentinos que recibieron en su tarjeta de débito la devolución de IVA de compras en el marco de la realización de operaciones de compra de la canasta básica. Y eso de alguna manera que involucra a jubilados, a trabajadores, a beneficiarios de programas sociales, sabemos que es el primer paso del recorrido que debe hacer la Argentina, porque tenemos que ir hacia un sistema tributario más progresivo, que el mayor esfuerzo recaiga en cabeza de quien más puede y que el esfuerzo más pequeño el Estado se lo exija a quien menos puede. Y claramente en la canasta básica el principio de desigualdad que existía en términos de el acceso a alimentos de alguien que tenía un plan y alguien que era director de una compañía, los dos pagando el mismo IVA, era tal vez la muestra más clara de la regresividad de nuestro sistema tributario. Y aprovecho para contarles que, entendiendo que esta política debe ser una política permanente, en el día de hoy firmamos la elevación para que ingrese el lunes al Congreso de una ley que establece un sistema de devolución del IVA en la canasta básica de manera permanente y por ley para los próximos años, para que no quede en una medida simplemente de este contexto, sino que quede de alguna manera como un instrumento político hacia adelante de política tributaria. Argentina necesita, como bien decía Guillermo, reformar su sistema tributario, necesita simplificarlo, necesita hacerlo más progresivo, necesita además que no haya dobles y triples imposiciones, ¿no? Esta cosa de que
en el mismo producto de la canasta básica aparecía el 21% de IVA, el 4% de ingresos brutos, el 3% de tasa de seguridad e higiene y, en definitiva, un laburante o un desocupado a cualquier bien de consumo de la canasta básica le terminaba teniendo que poner encima entre 27 y 28 puntos dependiendo de la provincia. Me parece que esas son correcciones que tenemos que hacer porque hacen de alguna manera a construir entre todos el principio de justicia tributaria. En el mismo sentido es que Guillermo les explicaba esta decisión que involucra a 337.000 profesionales autónomos y a 364.000 comerciantes, entendiendo que de alguna manera la modificación que genera en términos de precios y valores la inflación tiene que tener o encontrar una compensación por parte del Estado. Porque nominalmente el Estado se beneficia y porque de alguna manera lo que tenemos que hacer es encontrar un punto de equilibrio en el que cada uno ponga una parte del esfuerzo. Y lo mismo planteado para el millón de monotributistas, profesionales, beneficiarios de esta medida, que además va a estar desde el día lunes publicada por resolución del administrador, que no va a tener vacaciones en enero. Quiero referirme muy puntualmente al plan de pagos, no pongámosle el nombre que corresponde, en 120 cuotas, y a la suspensión de ejecuciones y suspensión de causas penales para más de 300.000 pymes, comercios, micropymes, que de alguna manera representan además casi 330.000 millones de pesos de deuda, que les quitan capacidad de crédito, que les quitan la posibilidad de acceder a otros beneficios, que de alguna manera representan la dificultad de poder reconstituir capital de trabajo para la pyme, para el comerciante. Y la decisión de hacerlo en 120 cuotas, la decisión de hacerlo con una tasa que de alguna manera tiene el beneficio de que impacta sobre nuestras pequeñas y medianas empresas, que muchas veces no se las miden en términos de lo que representan para el corazón de nuestra economía. Para que tomemos conciencia, casi el 68% del empleo en la Argentina hoy es pyme. Argentina necesita seguir recorriendo el camino de generación de trabajo formal, registrado, y por eso acompañando la medida que tomamos hace algunos días de permitir blanqueo, de reconocer 70 meses de aporte al trabajador, de no reclamarle al empleador sobre esa deuda de contribuciones, de darle la oportunidad de registrarlo, acompañamos esta otra medida que de alguna manera le permite por el resto de las deudas tener la oportunidad de ponerse al día con la AFIP, de volverse nuevamente sujeto de crédito en un esquema que claramente es promocionado, entendiendo que seguimos fortaleciendo el tejido pyme y dándole además la oportunidad de incorporar trabajadores sobre la base de un sistema promovido en el que el Estado deja de cobrar las cargas sociales, centralmente las contribuciones patronales, no el aporte personal, y de alguna manera también asume en los casos de beneficiarios de programas sociales el pago previo a que el empleador complete el beneficio de incorporación del trabajador, el salario de convenio. ¿Qué buscamos con estas medidas? Buscamos centralmente consolidar en un momento de dificultad la capacidad de generación de empleo, la reconstitución de capital de trabajo y sobre todas las cosas la posibilidad de proyectar el 2024 por parte de nuestro tejido profesional, nuestro tejido comercial y nuestro tejido de pequeñas y medianas empresas industriales. Buscamos que las consecuencias de las dificultades que nos tocó enfrentar este año no sean un freno
para proyectar el crecimiento del año que viene, sino que en todo caso tengan un piso y tengan al Estado de manera activa, facilitando con medidas este tipo de situaciones. Yo quiero, por último, referirme a lo fiscal, porque en los últimos días hemos escuchado esta idea de que estas medidas lastiman las cuentas públicas. Hoy conocimos muy temprano los números de agosto y un agosto mejor en términos de números que el agosto del 2022, a pesar de todas las dificultades que tocó enfrentar, porque es clave que al esfuerzo que hace el ciudadano pagando impuestos lo acompañemos con responsabilidad en el ejercicio del orden fiscal. Ningún país puede pretender crecer si no tiene orden fiscal, superávit comercial, competitividad cambiaria, un régimen de acumulación de reservas permanente y un programa de desarrollo con inclusión. Y esas son, de alguna manera, las premisas sobre las cuales trabajamos, entendiendo además que nuestro país, más allá del contexto de este año por sequía, tiene en términos de oportunidades en los vectores de crecimiento que generan la discusión de proteínas, la discusión de la seguridad energética global, la discusión alrededor o la disputa alrededor de la minería y las tierras raras y el peso que tiene en la economía que viene la inteligencia artificial, la robótica y la economía del conocimiento como parte de la revolución de la tecnología que estamos viviendo a nivel global, de alguna manera nos hacen un país elegible para generar en términos de riqueza y en términos de distribución un país mucho mejor. Creo que eso tiene que venir acompañado de una tarea de simplificación en el sistema de impuestos, y ustedes son claves para eso. Tiene que venir acompañado de un acuerdo de estabilidad en términos de normas fiscales como política de Estado, para que el cambio de reglas no termine generando una permanente incertidumbre, y tiene que venir además acompañado de la construcción de esa política tributaria con una lógica progresiva como política de Estado. No puede ser ni la bandera ni propiedad de una sola fuerza política. Si Argentina se anima a recorrer el camino de los acuerdos más allá de lo partidario, para darle un marco de reglas estables a la política tributaria, seguramente tengamos la oportunidad de tener un régimen mucho más progresivo, pero sobre todas las cosas una estabilidad en términos de tiempo que permita que los que gobernamos seamos ordenados a la hora de administrar las cuentas públicas, pero que los que eligen invertir en la Argentina sepan a mediano y largo plazo con qué se van a encontrar en términos de carga tributaria. Sí me gustaría decirles dos cosas que van a aparecer inexorablemente en la discusión de los próximos meses. Una vinculada a la norma OCDE. Carlos lo explicaba bien y Guillermo lo puso en un ejemplo concreto. En la Argentina nos encontramos frente al absurdo de que hay multinacionales que pagan menos impuestos que una pyme de Rafael Calzada. Y esa es una distorsión que tenemos que corregir sobre la base de volver a mirar cuáles son los beneficios que en el presupuesto y en las normas tributarias del presupuesto se aprueban. En la Argentina se da la particularidad de que la mayoría de los que están acá pagan por su casa o su departamento impuesto a los bienes personales, mientras tenemos sistemas de exención de campos en el exterior, tal como refleja la separata que está planteada en el presupuesto. Nunca nos animamos a discutirlo, pareciera que es un tema tabú. Si queremos un país con cuentas en orden, si queremos un país que distribuya bien el ingreso,
Si queremos un país con un régimen progresivo en materia tributaria, tenemos que animarnos a discutirlo, a poner blanco sobre negro, para que construyamos una Argentina donde el esfuerzo esté acorde con el ingreso y donde tengamos un régimen de impuestos estable, pero justo. Porque lo peor que nos puede pasar es que sobre la base del ruido de la discusión electoral terminemos eludiendo la responsabilidad de que en la Argentina pareciera que para algunos pagar impuestos es la excepción y para los que menos tienen termina siendo la regla permanente. Creo que eso hay que cambiarlo, que nos tenemos que animar a dar el debate, que el ámbito del Congreso tiene hoy todos los elementos incorporados en la ley de presupuesto y en el acompañamiento de la separata, y ojalá que más allá de la elección haya la madurez de entender que las normas tributarias influyen en la mirada de largo plazo de la economía, que la justicia tributaria influye en la mirada que el resto del mundo tiene sobre nuestro país y que la estabilidad tributaria influye sobre la capacidad de atraer inversión que tengamos como país para poder crecer y desarrollarnos en aquellos sectores en los que la economía argentina, si tiene inversión, se transforma en súper protagonista, en súper competitiva a nivel global. Gaby, gracias nuevamente. Gracias nuevamente y quiero reiterar, 700.000 autónomos, comerciantes y profesionales, 1 millón de monotributistas, más de 300.000 pymes. Es tiempo de que trabajemos juntos para que el beneficio les llegue a todos. Muchas gracias. Y de esta manera, con las palabras del ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, finalizamos el anuncio de nuevas medidas de alivio fiscal para profesionales monotributistas, autónomos y pymes. A todas y todos, muchas gracias.